En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta Eucaristía, hermanos y hermanas, en este tercer domingo del tiempo cuaresmal, en nuestra preparación hacia vivir la experiencia de la Pascua del Resucitado. Esta Santa Misa la ofrecemos por nuestros hermanos difuntos, Elena Cueto, Iris Tavares, María Rodríguez y Moncito García. Oramos también en esta Eucaristía por Antonia Mota, por Darío Andrés López y Humilda López, pidiendo al Señor por su protección, por el cumpleaños de Cindy Hidalgo, y también pedimos por el cumpleaños de nuestra hermana Selvia Alba, que es mi madre, que también estará de cumpleaños en estos días. Así que ofrecemos esta misa por estas intenciones. Al iniciar esta Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores delante de Dios, pidiendo humildemente perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos todos unidos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado,
mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos acomodamos, escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Lectura de la primera carta al apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar, hermanos y hermanas.
En nuestro camino cuaresmal seguimos subiendo en nuestras reflexiones hacia la celebración de lo que esperamos, la Pascua de la Resurrección. Y ya los mismos evangelios, el mismo evangelio que hemos escuchado ya nos va hablando incluso de que en el tiempo que Jesús dijo esto que hemos escuchado ya se acercaba la Pascua judía, se acercaba la Pascua de los judíos. Encontramos a Jesús en una situación inusual en su persona, en su manera de obrar. Jesús llega al templo. Es importante para los judíos la conciencia que tienen del templo de Jerusalén, todavía hoy. El templo de Jerusalén. 46 años nos ha costado construir el templo y tú lo vas a destruir y reconstruir en 3 días. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Ciertamente cuando llega al templo y se da cuenta de lo significativo del templo y se encuentra que hay personas que están haciendo negocio con el templo, provoca esto si pudiéramos decir así, un descontrol, una desilusión de parte de Jesús que le hace obrar en contra incluso de estas personas que se están aprovechando del mismo templo. Se acercan, hacen sus negocios y lo que antes era el templo para lugar de adorar al Señor en espíritu y en verdad, se ha convertido en una cueva de bandidos. Eso que pasó en el templo de Jerusalén, yo cuando leo este texto evangélico, me cuestiono muchas cosas, no solamente del mundo judío, todo esto no, esto pasó en el mundo judío, pasa en el mundo cristiano y pasará. Y nos damos cuenta que hoy, muchas veces, y yo digo, Señor, cuando tú vengas tendrá que dar mucho latigazo a muchos de nosotros. Puede ser que ni siquiera pueda entrar en ciertos espacios, porque hay personas que no solamente, no digo yo con el templo, sino con la misma vida de la fe, no viven para la fe, sino que viven de la fe. Hay una diferencia. Cuando se vive para la fe y cuando se vive de la fe. Entonces, la gente que estaba allá haciendo su negocio en el templo de Jerusalén, vivían de la fe. Y no solamente en el tiempo de Jerusalén, hoy tenemos que tener cuidado. Como en muchas ocasiones, muchos telepredicadores y demás, viven de la fe. Y no viven para la fe. Y hacen negocio con la fe del pueblo. Este tema de la economía es delicado, porque ciertamente nos toca a nosotros el mantenimiento del templo, pero lo que pasaba con esta gente, con los cambistas y todo, que eran negocios no para beneficio del templo, sino para beneficio personal, el cual es distinto, para aprovecharse de la fe de la gente. Aquí está la diferencia. Entonces, si nosotros hoy vivimos un evangelio viviendo de la fe y no para la fe, entonces podría ser que el Señor cuando nos agarre con esos látigos, ay de ti, ay de mí, ¿verdad? Entonces, la conciencia también que Jesús quiere proponer en el evangelio de hoy, a propósito de esto, es, como digo, todos estos cambistas que tienen sus negocios, y no podemos malinterpretar también este texto, porque ciertamente nosotros para el mantenimiento de nuestro templo hacemos actividades y tenemos que vender tickets para poder soportar, apoyar la economía de la parroquia, no la economía del Padre, la economía de la parroquia. Es distinto. De hecho, tener la conciencia los judíos del diezmo,
el mantenimiento del templo. Pero lo que Jesús está cuestionando aquí es estos que están aprovechándose personalmente de la fe de la gente. Que así como en el tiempo de Jesús, en este tiempo podría haberlo también. Por no decir que lo hay. Ahora bien, hay otro elemento importante que Jesús llama la atención en el Evangelio de hoy y nos hace cuestionar en nuestra vida de fe cristiana. La conciencia, no solamente de Jesús, el celo de mi casa me devora. Hay una conciencia del templo. Nosotros recordamos donde nuestros padres, si fuimos bautizados de pequeños, nos dicen, en tal iglesia fuiste bautizado. Y cuando pasamos por esa iglesia decimos, ahí yo fui bautizado. Ciertamente está ligada nuestra vida de fe al templo. Al templo. Hemos asistido aquí, en esta arquidiócesis de Nueva York, a un proceso difícil en el que muchos templos han tenido que ser cerrados. ¿Y qué pasa con mucha gente que está ligada a ese templo que hoy se cierra? Ahí fueron bautizados mis hijos, ahí fue mi encuentro con el Señor, ahí yo me casé, ahí yo hice mi primera comunión, ahí fui yo confirmado. Hay un celo por la casa, hay un celo por el templo real. Ahí era que yo iba todos los jueves a adorar al Señor. Y ciertamente provoca cierta tristeza cuando si nuestra fe está muy ligada también al templo. Ahora, no es solamente el templo. Jesús va más allá del templo. Dice que Él destruiría todo ello y lo reconstruiría en 3 días. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Ciertamente a su pasión, muerte y resurrección, que se da en 3 días. Aquí lo que hay que adorar al Señor es en espíritu y en verdad. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Nuestra relación con Dios y nuestro amor con Dios nunca va a pasar. Porque también se da la iglesia allí donde no hay templo. Donde no hay templo, allí también está presente la iglesia. Donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y debajo de un árbol, en muchos de otros países, se daba la catequesis y se celebraba la Eucaristía. Y se celebra todavía hoy la Eucaristía. Yo recuerdo cuando yo iba a cumplir mi 2º aniversario sacerdotal, estábamos en una misión. En ese momento yo me encontraba trabajando en Puerto Rico y fui con un grupo de jóvenes a República Dominicana a una misión, y la celebración fue a donde nos dio la noche. Ahí mismo organizamos algo después de la misión y ahí fue la Eucaristía, debajo de un árbol. Y ahí está la iglesia, ahí está presente la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, la conciencia plena de fundamento. ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? Ciertamente ustedes están muy ligados a este templo de 46 años. También dicen una cosa y hacen otra, porque sí le importa mucho el templo, pero no se preocupan, no se ocupan de toda esta gente que se está aprovechando del templo y de la fe de ustedes. Ah, no, pero el templo, 46 años. Y dijo que iba a destruir el templo. Esta fue una de las acusaciones para Jesús ser crucificado. Luego, pues se metió con el templo. Pero que Jesús se está metiendo con la conciencia hoy en día de nosotros. Hoy, no solamente en el tiempo de los judíos, hoy, en nuestro tiempo. ¿En quién nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza? Sino en ese que padeció en la cruz, murió y resucitó. Aquel que no tenía dónde reclinar la cabeza y la reclinó en la cruz para la salvación de todos. Y sigue entregándose hoy para la salvación de todos. Y sigue ofreciéndose hoy por la salvación de todos. ¿Sí? Nuestra conciencia plena de Jesús, que no hablaba del templo en este momento cuando dice que lo reconstruiría en 3 días, sino que hablaba de su cuerpo, de su pasión, de su muerte y luego de su resurrección. Y nosotros en esta vida, que vivimos y la misma iglesia, movimientos eclesiales, la misma iglesia, que estamos en camino, el fin último no es el templo, no es este templo,
no es la iglesia. La iglesia trabaja en función del reino de Dios. Nosotros vamos hacia nuestro encuentro con el Señor. Y todos estos medios son necesarios. Es necesario tener un lugar donde nos reunamos para adorar al Señor en espíritu y en verdad como comunidad cristiana. Esa expresión, nuestro templo, de nuestra fe. Siempre digo, ¿verdad? Me impresiona la fe de los primeros inmigrantes de esta nación, aquí en esta ciudad de Nueva York. Los templos tan preciosos construidos. Habla de la fe de esa gente. ¿Cómo anda? Podría evaluarse hasta inclusive la vida de una comunidad, como en su relación con su templo. Templo, lugar donde tenemos la Eucaristía, el Sagrario. Jesús presente. Entonces, tiene su importancia. El celo de mi casa me devora. Es genuina la preocupación por el templo. Como medio que me lleva a un fin. No podemos quedar ahí. Como medio que me lleva a un fin, que tiene un objetivo. Nos reunimos en la comunidad que estamos en el templo, en torno al altar, necesario que haya el altar del sacrificio. Todo ello es necesario. Ahora bien, lo más importante es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando decimos adorar al Señor en espíritu y en verdad, es que nosotros tenemos que dar testimonio de esa adoración, de esa fe que nosotros decimos que tenemos en el Señor. Y que cuando el Señor venga, no nos entre a latigazos. Que cuando el Señor venga pueda entrar, ¿verdad?, en nuestro templo y nosotros poder acompañarle y ser salvados, y que no nos entre esta ira santa de Dios de entrarle a latigazos a todos los que quieren vivir de la fe y no viven para la fe. Nosotros vivimos por la fe y para la fe. Amén. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Queridos hermanos, hermanas, esta es nuestra fe. En esta misma fe presentamos al Señor ahora nuestras necesidades e intenciones. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de las personas, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos al Señor por quienes están celebrando cumpleaños, por quienes pedimos en esta Eucaristía, Cindy y Selvia, para que el Señor bendiga sus vidas y les haga verdaderas adoradoras en espíritu y verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por todas las personas que nos siguen a través de la televisión, sobre todo los enfermos, los ancianos, los que no pueden acercarse ya al templo, para que se sientan parte de esta fe de la iglesia que les acompaña, que llega a través de estos medios a ellos, para que se sientan acompañados y guiados por este Dios que habita en medio de nosotros, para que el Señor perdone sus pecados y le conceda la sanación que anhelan. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Acoge, Padre Santo, estas intenciones y la que llevamos en lo más profundo de nuestros corazones. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para el ofertorio mientras cantamos. Límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti. Lléname con tu amor. Límpiame de toda culpa. Lávame de mis pecados. Señor, purifica mi alma, abre mi corazón. Límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti. Lléname con tu amor. Guíame en senderos justos, muéstrame tu verdad. Ayúdame en mi trabajo, construyendo la comunidad. Límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti. Lléname con tu amor. Sáname de mis heridas y mi ser reposará en ti. Nada más una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti. Lléname con tu amor. Límpiame, Señor, de todo lo que no es de ti. Lléname con tu amor. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que, así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza,
convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre. Santo eres por siempre. Honor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios Rey celestial, Dios Padre fiel y tenebroso. Bendito seas por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos por tu preciosísima sangre, Señor Jesús. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, Judas Tadeo, los santos, Agustín, Mónica, Juan 23, Madre Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, el Beato Oscar Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Timoteo, al orden episcopal
a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Elena Cueto, Iris Tavares, María Rodríguez, Moncito García, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, llenos de fe, vamos a dirigir nuestra oración al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Espíritu de Cristo que nos ama, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en su casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos todos unidos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición vamos a hacer una oración especial por Cindy y por Selvia, mami, que están aquí de cumpleaños, y Wendy, que me dicen que está de cumpleaños también, lo del coro. Wendy, pase por aquí. Extendamos nuestras manos sobre ellas. Dios Padre fiel y lleno de ternura, te presentamos a estas hijas tuyas que han venido a darte gracias por el don recibido de la vida. Te pedimos, Señor Jesús, que la mantengas siempre firme en la fe, en la esperanza y en el amor. Siempre vayas delante de ella iluminando y guiando sus pasos. Y nunca te apartes de ella. Mantente siempre en su corazón para que puedan obrar siempre según tu voluntad. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte aplauso. Ni mi madre se salva. Un aplauso, vamos a cantarle cumpleaños. Ya, se quedaron. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Con alegría y gozo vamos en paz. Demos gracias a Dios.